Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy, después de todo lo que ha causado la tormenta en la República Dominicana, tenemos, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en el Distrito Nacional, agua por donde quiera. Tenemos todos los barrios de la República Dominicana inundados de agua. Hoy, como nunca antes, avenidas que tampoco se inundaban de la manera que lo hicieron, se inauguraron en esta ocasión. La avenida Abraham Lincoln, la avenida Tiradentes hasta entrar al Banco de Reservas, pero los barrios principales donde las cañadas de alguna manera circuncidan la zona, pudimos ver que desbordaron casas, personas que perdieron su hogar, sus artículos. La preocupante de realmente todo esto que estamos mencionando es que esto pasa cada vez que llueve en el país. Y siempre es la misma solución. Le vamos a llevar colchones, le vamos a llevar estufas, tanques de gas, le vamos a llevar mosquiteros, le vamos a ir a fumigar el barrio, le vamos a ir a sacar la basura. Pero eso es hasta el próximo aguacero. Nuestra preocupación, y mañana le vamos a dedicar un programa especial con comunitarios que viven esa realidad de manera constante para que el país entienda que la medida que se debe tomar en estos casos debe ser de solución permanente. Si nosotros juntáramos el presupuesto de lo que se gasta de manera individual por los esfuerzos que hacen las juntas de vecinos, lo que pierde la gente que sufre el daño, las inversiones que hacen los políticos que queremos ganar de alguna manera la simpatía de la gente afectada o de los vecinos de la gente afectada, el dinero que invierte en el Estado, porque ahora la ciudad tiene que ir a resolver problemas, ahora viene el plan social a entregar cosas, ahora viene el gobernador, otras instituciones del gobierno, salud pública, y ahí se gasta una cantidad de dinero que si lo organizáramos como Estado y resolviéramos ese problema, entonces no continuaríamos cada vez que llueve con el mismo problema. Definitivamente hay que hacer una profunda reflexión en República Dominicana. ¿Qué es lo que queremos como ciudadanía? ¿Queremos un país que viva tapando con parches los huecos de nuestro progreso o de nuestro no progreso en democracia? ¿O queremos un Estado que profundamente decida hacer los cambios que necesita? ¿Hacia dónde tú quieres ir? ¿Hacia dónde yo quiero ir? Eso es lo que los dominicanos debemos pensar. Hablaba con un grupo de compañeros hoy en el chat sobre el tema y me tomó mucho tiempo tener que orientarlos en el sentido de, sí es cierto que hoy hay que llamar a las autoridades para que vayan a resolver los problemas, pero mañana hay que volverlos a llamar para que busquemos una solución de manera permanente, porque si otros países han resuelto, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué República Dominicana no encuentra dirigentes que encontremos soluciones permanentes, que busquemos en el compromiso en el sector privado, en acciones conjuntas entre lo público y lo privado, en las ideas individuales de dominicanos con mucha experiencia, que conocen el mundo entero y han conocido soluciones de provecho? Nosotros podemos tener ejemplos como en los Estados Unidos. Vivir al lado de una cañada realmente adecuada es un privilegio para la gente en los Estados Unidos, cuando aquí es una desgracia para el dominicano que vive. Si nos vamos a ver en Argentina, en la ciudad capital, la transformación de la desembocadura del río de ellos es hoy uno de los malls más vistos y más caros de toda la Argentina. Nosotros tenemos un río Sama que la única noticia de hoy fue que está invadido por algas. Seguimos siendo un país que no entendemos que para salir del tercer mundo no se trata de cuando nos descubrieron primero o nos descubrieron segundo, se trata de que aprendamos a desarrollar nuestra patria con plazos que se tengan que cumplir. No solo promesas, no solo planes de desarrollo a 50 años, contando que la mayoría de los que lo aprobaron ya hayan fallecido para poder renovar en otro que tampoco se va a cumplir. Se trata de definir en este país cuál es el progreso que queremos y el paso que vamos a dar para alcanzar ese progreso. Ahora nosotros queremos recibir nuestro invitado de la noche. Toda la semana hemos estado preocupados con el tema del aumento de la violencia en República Dominicana, las medidas que hay que tomar. Y hoy tenemos un invitado, un amigo personal que por años hemos compartido en diferentes ambientes, y hoy tengo el honor de recibirlo en mi programa, y quiero que ustedes me ayuden a recibir a don Daniel Pou, un gran dominicano con excelentes ideas. Buenas noches, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Elías, encantado de compartir. Gracias por venir al programa. Contigo. Bueno, un gran placer. Ahora volvemos con ustedes.
Ya estamos con nuestro invitado de la noche, don Daniel Enrique Pou Suazo. Tiene un máster en políticas públicas, Universidad Complutense de Madrid, España, licenciado en Ciencias Políticas, mención Estudios Socioeconómicos, Universidad Autónoma de Santo Domingo, diplomado en Planificación de Proyectos, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y Universidad del Estado de Israel, diplomado en Política Exterior de los Estados Unidos, diplomado en Métodos y Técnicas de Investigación Empírica, Ceres UAS, profesor e investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor y fundador del Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y Defensa, y ADECEN, hoy Escuela de Graduados, EGAE, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa, miembro del Comité Científico EGAE, Ministerio de las Fuerzas Armadas, profesor invitado del Instituto Militar de Estudios Superiores, profesor del Instituto Policial de Estudios Superiores, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Policía Nacional, profesor de la Maestría en Instituciones Políticas, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y yo le decía, Daniel, pero tú tienes un currículum, y me dije, no, ese era el que tenía más, no es más largo de ahí. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Qué bueno que aceptaste venir. Bueno, a ti contigo no me puedo negar. Primero porque tenemos una trayectoria juntos del mundo académico donde se han discutido muchos temas importantes y que tú conoces incluso mejor que yo y están pendientes en la agenda nacional. Así mismo. Daniel, siempre que te comentaba fuera del aire, me gusta que la gente entienda primero con quién está hablando, porque a veces, y fue mi experiencia en televisión, de repente uno llega, empieza a hablar un tema técnico. En este país todo el mundo tiene una opinión. Yo soy de los que digo que a la gente aquí es como la moneda, pero le gusta hacer la otra cara a veces. Entonces a veces están de tu mismo lado, a veces en contra, pero se va muy al técnico. Pero yo quiero que la gente que ya te conoce, pero refrescarle la memoria. Ya vimos tu parte profesional. Déjame conocer la humana. Eres un hombre, primero eres dominicano. Mayor de edad. Dominicano y mayor de edad. Oriundo de la zona colonial. De la zona colonial. ¿Eres capitaleño o capitaleño? Capitaleño neto. Mi familia se estableció, el cabeza de familia cuando vino aquí al país en 1885. ¿De dónde vino esa persona? Yo tengo una mezcla grande. Yo tengo un bisabuelo francés, okay, una bisabuela cubana, una bisabuela por el lado paterno. Mi abuelo era Pou Enríquez, mi abuelo era hijo de Elena Enríquez Ortega, hija del general Daniel Enríquez y Carvajal, correcto, y de José María Pou Primet, un judío economista que vino aquí al país y murió en Haití muy joven, murió envenenado en una confusión. ¿Iban a matar o te lo mataron? Era diplomático del gobierno español porque era catalán, hijo de una holandesa, doña Nini Primet, y producto de que tuvo una fricción con Ulises Seró, la embajada española lo envía a Haití en misión para bajar un poco los ánimos. Enfriarlo un poco. Sí, y más que doña Nini era muy amiga de Ulises Seró porque era una mujer acaudalada, de los banqueros de Flandes, hija de uno de los banqueros de Flandes, y le prestaba dinero a Ulises Seró. Pero en una recepción en Haití, que es una historia, un tramo de la historia de la isla poco conocida, a principios del siglo XX, 1902 más o menos, 1903, había una negociación donde hasta Alemania se quería anexar a Haití. Y había un barco en las costas haitianas donde vino un oficial alemán, pero el oficial alemán evidentemente tenía una actitud hostil y cayó muy mal en Haití. Hubo una conspiración para envenenarlo, pero la copa con que lo iban a envenenar, en vez de ir a las manos del capitán alemán, fue a las manos de mi bisabuelo. Y lamentablemente él murió con apenas 33 años. Wow, jovencito. La familia vino, la viuda, Elena Enríquez Ortega, y tuvo que venir a vivir a la casa de los Enríquez, con Francisco Enríquez y Carvajal y todos los hermanos Enríquez y Carvajal, que eran personajes de la época. Y pues ella era educadora, tenía 3 hijos, Lulú, Gillito, que era mi abuelo,
y tía Margarita. Lulú le digo yo a mi esposa. Bueno, le dice la gente, pero yo le digo mi gorda bella. Sí. Pero la gente le dice Lulú. Lulú siempre fue un hombre de la iglesia, era notario público, era el administrador de los bienes de la iglesia católica. Tía Margarita casó con don Miguel Mejía, que siempre fue un funcionario de Trujillo en el asunto de aduanas. Y mi abuelo, Gillito, Isaac, como se llama realmente José Isaac, era un hombre aventurero y se enroló con Desiderio Arias y fue su secretario de guerra de Desiderio Arias. Oye, qué vida tan interesante. Sí. Daniel, ¿y tienes ahora mismo familia? ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijas. Con mi Nada más pariste chancleta, como dicen por ahí. Sí, con mi primera esposa, Ana María Otenbalder. Okay. La mayor es Laura, es psiquiatra, se graduó en Argentina, estudió aquí en Lucamaima, luego fue a Argentina. Y la pequeña Diana, que tiene 8 años de diferencia, estudió Ciencia Política en la Universidad de Columbia y hoy en día hace un doctorado en Políticas Públicas en un centro especializado que hay en Berlín, en Alemania. En Alemania. Sí. Interesante. El problema cuando ella venga de Alemania es que se va a frustrar cuando llegue a ver la ejecución de la ciencia política. Tú sabes, Daniel, que casualmente en ese grupo que mencioné ahorita en la introducción de compañeros de política en mi zona, yo le decía hoy, porque levanté un argumento y algunos hablaban del inmediatismo. Y yo le contestaba a un compañero que me escribió en privado y me dijo, Elías, no pierdas tiempo con eso, porque la gente... Digo, no, es que nosotros tenemos que empezar a hablar, aunque al principio nadie nos escuche. Porque ¿cuál es el problema que hemos, entre otras cosas? Los políticos decimos, bueno, pero si yo resuelvo mi tema electoral con el inmediatismo, ¿por qué hablar de profundidades? Entonces, como que hemos hecho silencio de las grandes cosas y estamos discutiendo las pequeñas. Tú ves que aquí un problema de política es que un partido llega al gobierno y el liderazgo se basa en los funcionarios que tienen acceso a planes sociales. Y entonces dirigen ese plan social a la zona donde quieren aspirar 4 años después y se convierten en líderes que supuestamente la gente los aprecia porque hicieron como que hicieron con su dinero y de repente tú tienes una contaminación en el ambiente político de gente que no tiene nada que decir, ninguna idea que aportar, pero manejó los recursos de una institución. El asistencialismo clásico. Pero peor que el asistencialismo, porque si tú eres asistencialista pero con tus recursos, bueno, pues tú lo quieres gastar en lo que tú quieras. El problema es que tú coges la fuerza del Estado, que debe estar dirigida a soluciones permanentes, y tú la coges para armar una candidatura. Y de repente, tú que nadie te conocía, tú eres candidato a alcalde. Y ya la gente te adora porque tú eres el que arregla la cañada, el que lleva la canastilla, pero ¿de dónde tú sacas eso? Hasta que este país no corrige ese tipo de cosas. Claro. La forma en la que avanzamos, porque hemos avanzado en algunas áreas, yo entiendo que va a ser muy lenta. Y escuchar que tu hija viene a hacer ese sacrificio ahora, estar en Alemania, lejos de la familia, en un país que tiene una naturaleza diferente a los dominicanos. Porque aquí cualquier cosita da calor, pero allá no es lo mismo, el alemán es mucho más medido. Pues quizás en el futuro le pueda hacer grandes aportes a la República en ayudarnos a pensar, porque en un coaching que yo hago para empresarios, yo digo, el problema de mucha gente, y no porque es una frase mía, es algo que yo he leído repetidamente, es querer tener resultados diferentes teniendo la misma acción. En política hay que aplicarse eso. O sea, nosotros no podemos tener un país mejor que el que le criticamos a Balaguer o a Trujillo o a don Antonio en su momento, a Jorge Blanco, a cualquiera de los que fue presidente, teniendo los mismos hábitos de los que estaban al lado de esos presidentes que nosotros hoy día criticamos. Pero eso es parte del quehacer. Lo importante es que la gente sepa que sí, que eres un hombre que tiene familia, que tienes preocupaciones personales por la república en la que vives. Ahora hay un tema, Daniel, que tú eres muy conocido en este país en ese tema. Es el tema de la seguridad. La percepción personal, algunos compañeros del partido, del gobierno me dicen, no, tú te has equivocado, eso es un manejo. Bueno, no es un manejo porque al frente de mi edificio atracaron 2 apartamentos, en mi edificio se metieron en 2 apartamentos más y está todo en videos, la policía recibió el video, pero nunca supimos si agarraron o no agarraron a nadie, si apareció lo que se robaron o no apareció lo que se robaron. La realidad es que tenemos en República Dominicana hoy una situación de calamidad en lo que vemos, pero queremos escuchar tu opinión en el tema de seguridad. ¿Cómo tú percibes la situación hoy día? Mira, Elías, el tema de la inseguridad en República Dominicana, que es lo más inmediato que tenemos, porque si no logramos mitigar la inseguridad existente y los efectos que ella tiene
en la sociedad dominicana no podemos hablar de seguridad. Entonces vamos a hablar de inseguridad. Mira, cuando introducías el programa dijiste algo muy importante. Es la naturaleza de hacer política en República Dominicana y cómo esto conforma un tipo de Estado. Lo primero que el Estado dominicano, y es una premisa que voy a sentar como si fuera una disertación académica, está concebido como una suma de compartimentos estancos. No hay sinergia interinstitucional capaz de desarrollar con eficiencia estrategias o políticas públicas para transformar gradualmente las realidades, no tan solo en el imaginario de la gente, sino en lo concreto real. La inseguridad es un tema que tiene que ver mucho con el imaginario de la gente y con la realidad. Usted no hace nada con que la gente esté segura si la gente no se siente segura. Digo, usted hace mucho, pero usted no ha cumplido la labor, la tarea. En República Dominicana, si bien han descendido algunas cifras de figuras penales, no es menos cierto como el homicidio, que hay que decir que estamos ahora mismo con una tasa de homicidio de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, que no deja de ser una cifra mayúscula vista desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OMS, donde sitúa como máximo 8, aquí tenemos 13, cifra similar a la que tuvimos. Como máximo, que no significa ideal. No, ideal no. Máximo quiere decir que ya entró en el borde de la crisis. Ideal es que no pase de 2. Exacto. Ideal es que no pase de 2. Pero para aclararle a nuestros amigos televidentes, claro, que no vayan a creer que 8 está bien. No, no. Sí, 8 debe ser cuando ya está en crisis. Cuando estamos en el umbral de la crisis. Exacto. Con 8. Es como el diabético, que 130 está bien, pero si pasó de ahí ya hay problema. Inmediatamente. Bueno, entonces, producto de esa situación, hemos concentrado los esfuerzos en disminuir los homicidios. Pero ¿qué resulta? ¿Y qué viene a ser? Que no es solo víctima al que asesinan, al que matan, como dice el pueblo. Hay muchas maneras de usted victimizar a la gente. Entonces nos descuidamos en áreas que son sumamente nodales, puntuales en la vida cotidiana. Puedo decirte que cuando tú desglosas la tasa de homicidios en República Dominicana, hay 2 elementos que saltan a la vista y son terriblemente preocupantes. Primero, en República Dominicana la tasa de homicidios se sitúa en un 62% en homicidios que se producen por la conflictividad social. Y esto se debe a que los dominicanos hemos perdido la capacidad de llegar a consensos, a acuerdos, sin tener que apelar a la violencia. Esos homicidios de carácter social son los famosos que conocemos. Hay 3 personas en un centro cervecero bebiendo, uno mira a la otra mesa que está al lado, se forma una bronca y de ahí surge 1 o 2 muertos, como lo leemos todos los fines de semana. Un vecino que se parquea, en el parqueo del otro vecino surge una discusión, como lo hemos tenido recientemente, y pues saca un arma y lo mata. Entonces, el otro tema también, que es uno de los más preocupantes dentro de los homicidios por la convivencia social, es el feminicidio. Violencia intrafamiliar, sobre todo violencia de género. Hay que decir que en República Dominicana entre el 9 y el 11% de los homicidios que se cometen son feminicidios. Por el otro lado, el resto de los homicidios pues están vinculados y no dejan de ser importantes. Estamos hablando cerca de un 36 a 38%, están vinculados con el delito. ¿Qué caracteriza el homicidio en República Dominicana? Y llama mucho la atención, es que el 44%, entre el 44 y 48% de los homicidios que se conocen, que lleva la secuencia estadística, son jóvenes de entre 18 a 30 años. Wow. O sea, estamos perdiendo la juventud en República Dominicana, 18 a 30 años. Y
Eso es preocupante. ¿Y hay alguna razón identificada de que se esté aumentando el nivel de esa juventud? Sí. Mira, hay temas que no están suficientemente estudiados, pero la mayoría de esos jóvenes presentan un gran déficit en lo que se refiere a la formación educativa. Son ninis, ni estudian ni trabajan, y una gran parte de ellos pierde la vida en la comisión de delitos. La comisión, en el área de delitos, el gran bolsón, como se dice en estadística, está concentrado en jóvenes entre 18 y 30 años. Eso es uno de los más graves problemas, porque son jóvenes que no tienen expectativa de ascenso social por las vías del trabajo, por la vía de la formación académica. No hay programas especiales para trabajar jóvenes que la mayoría proceden de hogares asimétricos donde el padre desaparece, se queda la madre, tiene que trabajar y son muchachos que se crían en la calle. Además, Daniel, creo yo, tú sabes más de eso que yo, pero tiene que haber una influencia negativa en que de repente un muchacho joven entra a la política que no tiene nada en la mano y de repente llega a un cargo y de repente aparece siendo un rico sin haber inventado un producto, sin ser empresario. Entonces en su sector de repente la gente dice, bueno, pero si este se hizo millonario y no, que yo sepa, no hemos descubierto que tenga ninguna empresa, entonces ahora lo que a mí me corresponde es caerle atrás a ese método. Y si no logran el ascenso político, pues entonces buscan el otro. Aquí hay dos vías expeditas para el ascenso social. Una es el delito y la otra es la política. Qué cosa tan difícil. Y lamentablemente entre ambas hay tangencias que son tan cercanas que hacen difícil separar a veces la política del delito. Bueno, pero es que no tenemos en el país, aquí se habla mucho y yo critico mucho cuando la oposición se limita a criticar sin proponer. Porque si tú criticas algo, pues trae una propuesta. Porque si no, el país no se puede detener a ver qué pensamos que vamos a hacer. Y en el tema político, aquí que se viven debatiendo los puritanos y que fulano, porque aquí todo se sectoriza, todo se politiza y de repente aparece alguien haciéndolo mal hecho, aparece alguien que lo defienda. Personalmente ayer hablé en el programa del caso de lo que está pasando en Brasil, que en un debate judicial de un domingo, un día feriado en teoría, aparece un sector liberando un presidente, un expresidente, y otro sector volviéndolo a encarcelar. Ahora, cuando uno hace un análisis, y yo fui oficial de Marina, y además fui del área de inteligencia, la hora en la que se produjo la libertad, en España, donde estaba el juez que la podía detener, era hora de estar durmiendo. Y entonces se produce esa hora como para que aquel no se entere. Eso mismo pasa en República Dominicana. Hay una manipulación para mantener la imagen de un líder. Y no estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de cualquier carguito. Y de repente una persona tiene dinero y ya se convierte en el ejemplo de muchos y en el líder de muchos para llegar a ver dónde hay más, para ver si la repartidera. República Dominicana no parece que tiene solución en eso. ¿Tú vislumbras que estemos dando algún paso en mejorar la calidad del trabajo político, no del trabajo político, de la ejecución de la función pública desde el ambiente político? Mira, Elías, en lo político, como instancia de la sociedad que tiene la responsabilidad de ejercer el liderazgo de referencia para el resto de la sociedad, aquí hay muy pocas expectativas y pocas esperanzas en el sentido constructivo de la palabra. Porque hoy en día hablamos que en República Dominicana hay una crisis de partido, pero que no es tan solo que tenemos una crisis de partido, tenemos una crisis en el sistema político en República Dominicana. Yo digo, de manera muy convencido, que el problema fundamental que tenemos es que el modelo político de República Dominicana está erigido sobre un entramado de relaciones de poder, porque todo modelo político está erigido sobre un entramado de relaciones de poder, porque eso es la política, un entramado de relaciones de poder que de alguna manera canibaliza
a los actores que deben de construir la democracia, como son los partidos políticos. Y hemos llegado a un punto de inflexión tal que la imposibilidad de hacer que este sistema, que es un órgano vivo, porque los sistemas políticos son órganos vivos, son conglomerados humanos y son órganos vivos, ante la imposibilidad de seguir prolongándole la vida a este sistema, el sistema ha decidido engullirse lo poco que le queda a las posibilidades de reenganchar una renovación que permita que el sistema de partidos sobreviva. Yo digo que el sistema político ya ha decidido también canibalizar al sistema de partidos. Por eso los partidos son cada vez más incapaces de reproducir la democracia en nuestro país. Y si los partidos no son capaces de reproducir la democracia, el Estado, cuando es asumido por ese sistema de partidos, no podrá tampoco reproducir la democracia. ¿Por qué? Porque el modelo estatal es el modelo de los compartimientos estancos. Históricamente, en República Dominicana, el Estado se ha utilizado no para asignar responsabilidades y objetivos en pos de las necesidades de la sociedad, sino para distribuir cuotas de poder. Yo te doy el ministerio tal, porque tú me apoyaste, a fulanito le doy la dirección de tal institución, y cada cual haga lo que le viene en gana. Nosotros tenemos una ley que tú debes conocer muy bien, la 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y aquí fue que hablé en la introducción, que la hacemos larga para que nadie la pueda comprobar, a ver si nos morimos de aquella. Sí, bueno, y tú sabes, cuando tú tomas la agenda de los funcionarios públicos y la comparas con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, esas acciones, esos planes que se implementan, no tienen que ver en nada con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se logran, hay muchas veces que se canta vítores porque se impacta y se logran algunas estadísticas, algunos indicadores, se logran elevar la categoría de los indicadores, más no la calidad. Entonces, no podemos continuar con un modelo de Estado que no está ceñido a un proyecto de nación. Los dominicanos vamos a tener que decidir bastante claro. Vamos a tener un Estado que se va improvisando sobre la marcha en la medida en que le van apareciendo los déficits, las fallas, las ineficiencias. O vamos a tener un Estado enfocado en un objetivo común, que sea el objetivo de toda la sociedad y que sea el objetivo de toda la clase política, sin importar el partido que sea. Porque en el actual modelo, definitivamente, lo que hacemos es replicar acciones ineficientes en razón de esa visión de compartimentos estancos y en razón de las agendas personales de cada grupo político. Daniel, vamos a ver unas recomendaciones de nuestros patrocinadores. Y cuando regresemos, yo creo que nos vamos a quedar un ratico más en el tema de la democracia en República Dominicana antes de volver a seguridad. Vamos a ver qué dicen nuestros patrocinadores. Daniel, en el tema que estábamos cerrando antes de ir a donde fuimos ahora con los patrocinadores, hablabas un poquito del tema de la democracia. Yo tengo 17 años ya como legislador, 16 años realmente como legislador. Y me he quejado siempre de que en 16 años no hemos avanzado en materia democrática. La gente cree que avanzar en materia democrática es que hicimos el metro. Sí, eso es un gran avance en cuanto a la representación del derecho de transportación de la gente. Políticas de inclusión. Exactamente, eso está bien. Pero en democracia nosotros no hemos dado un paso en 16 años. El Congreso sigue siendo igual, débil. Hoy me decía un compañero, hablando por las redes, sí, pero que ustedes tienen la labor de representar. ¿Pero qué es eso? Porque esa palabra la pusieron en la Constitución por impulso de alguien que no tiene idea de qué se trata la democracia, sin respaldo de régimen de consecuencias. Y entonces tú vas a la comunidad a ver lo que hay, y entonces tú vas a la televisión y gritas. Y si tú eres del partido oficial y te quejas por algo, te calienta con los funcionarios del partido. Entonces tú no tienes cómo resolver el pueblo porque tú no tienes mecanismo. He dicho siempre, y lo digo mucho en mi familia,
que probablemente mi mayor frustración como legislador es no haber encontrado el cómo lograr que el país avance en materia democrática. Tenemos un Congreso débil, un Poder Ejecutivo excesivamente fuerte, poderes judiciales todavía dependientes de los poderes, un Poder Congresional que es independiente, pero lo controla el comité político de mi partido, porque es el que pone y quita y el que manda y pone, no hay carácter individual. Yo he criticado, no sé tu opinión, de que cuando el presidente Fernández fue convencido, equivocadamente en mi juicio, de que se juntaran las elecciones porque iban a ser más baratas, nosotros nos impulsamos a mover el que suspendiéramos, hicieron una elección de 6 años y entonces juntamos a los legisladores con los candidatos presidenciales. Y el próximo Congreso entonces ya fue de arrastre. Y muchos legisladores que pudieron tener una plaza porque tenían un carácter individual y de pensamiento, fueron sacados de circulación porque viene la ola de las candidaturas de mayor impulso. ¿Cómo tú ves qué pudiéramos nosotros hacer para que este país avance un poco? ¿Qué frustración, idea o convicción tú nos puedes compartir? Mira, en ese tema, que es un tema que a mí me apasiona y tú lo sabes, yo digo que una de las características fundamentales de la democracia es que los poderes del Estado tienen que ser reales contrapesos efectivos entre unos y otros. Eso no quiere decir que estén enfrentados. Eso sencillamente quiere decir que existan los controles y que uno impulse al otro a ser cada vez más eficientes y a obtener mejores resultados en razón del interés ciudadano. Pero lamentablemente, y es una situación que se ha estado dando en América Latina, y eso lo conversé hace unos meses con Daniel Sobato, que estuvo por aquí, por el país, que es uno de los mayores expertos en temas de democracia, partidos políticos, etc. En República Dominicana, el sistema de partido, conspirando en su contra, entiéndase bien, conspirando en su contra, ha auspiciado un movimiento para que se logre que confluyan el modelo bipartidista en un solo cuerpo. O sea, ¿cómo se hace de esa manera? Bueno, yo tengo el poder legislativo, es mía la Cámara de Diputados, es mía la Cámara del Senado. De ahí yo establezco un sistema de justicia anuente a mi partido, incido en los organizadores del sistema electoral de esa manera, y el Poder Ejecutivo es quien dicta la pauta de todo. Y eso le hace un daño a la democracia que nadie se puede imaginar a qué punto ha llevado a muchos países. En Venezuela tenemos un ejemplo. Lo que se está viviendo hoy en Venezuela es la manifestación extrema de hasta dónde ese modelo político que nosotros en República Dominicana lo vemos ejercer, y que para las élites se ha constituido en un nicho de confort, porque las élites creen que lo pueden eternizar y lo pueden extender hasta el infinito. Y resulta que ese mismo modelo político llega un momento de inflexión donde ya no se puede reproducir, y entonces se produce una situación de retroceso político, como ha sucedido hoy en día en Venezuela, y la democracia se acaba. O por lo menos los cimientos más importantes de la democracia pues son erradicados del escenario. La libertad es el principal, porque en el primero es la libertad, el sistema de justicia. Usted no vio lo que hizo ese señor en Venezuela. El pueblo venezolano eligió un Congreso que no era anuente al presidente, y él viene y lo anula, entonces inventa una asamblea constituyente. ¿Pero por qué? O sea, ese tipo... Y nosotros los dominicanos estamos jugando a la ruleta rusa con esa pendejada, pero y me excusa el término. Tú sabes, Daniel, que eso fue como una fiebre que se metió en América Latina. En América Latina. Correa andaba en lo mismo, el de Nicaragua andaba en lo mismo. Correcto. Toditos andan en, no, mientras yo gobierno todo hay que hacerlo como yo digo. Ahora cuando salen, como le pasó ahora a Correa quiere acusar el sistema que él mismo provocó. Sí. O sea, ahora es un complot contra él y no se quiere adaptar a la justicia, pero usted no fue presidente, hay un paquete de... Al mismo sistema de justicia que le impulsó.
Claro. Cooptado, un sistema de justicia Porque no cooptado. impulsan la democracia de derecho, sino la que ellos quieren. La que ellos y aquí tú escuchas eso, porque a veces yo me siento a hablar con legisladores y le digo, mira, tal, no podemos, porque el presidente tal. Pero espérate que mi función es legislar. No, pero que todo hay que esperar. Pero ¿cómo yo tengo que esperar? O sea, nosotros duramos 7 años para aplicar el 911 en este país. Pues llegó el presidente Danilo Medina, se enamoró y es una de sus obras principales. ¿Qué iba a pasar si no lo hacemos ley? Cuando llega un presidente que no le gusta el 911. Cuando lo divide en pedazos y sencillamente desaparece, como todo lo que sucede cuando las cosas caen en manos de un Estado con una visión fraccionaria. Mira, el tema es más profundo y hacerlo a veces pedagógico cuesta un esfuerzo. Pero hay que pensar que la razón del Estado son los objetivos supremos de la sociedad. No de una parte de la... La razón del Estado son los objetivos supremos de la sociedad. De la sociedad. Eso es un buen titular. Sí. No la razón de pequeños grupos o de grupos que aunque sean grandes, puedan tener musculatura, robustez, no pueden imponerse, porque el Estado es el centro de equilibrio de todas las diferencias que se producen en una sociedad. Por eso el Estado tiene que ser el principal promotor de la democracia. Y promover la democracia significa canalizar todas las diferencias por mecanismos estables y simétricos, donde nadie debe tener ventaja sobre otro. Entonces, en nuestros países, y tiene que ver mucho con el componente juvenil en la tasa de homicidios, los jóvenes ya no creen en la democracia. Es más, no tienen una noción clara de qué es la democracia. Porque aquí tú escuchas hablar, y he escuchado mucho a tus colegas tuyos, diputados, también senadores, y muchos de ellos incluso que fueron hasta alumnos míos, porque tú sabes que yo capacité en el Congreso un montón de gente por vía de los organismos internacionales, que dicen que el punto nodal de la democracia son los partidos políticos. Digo, no, usted se equivocó. No hay democracia sin ciudadanos con un rol activo, protagónico y con posibilidades de iniciativa. Los partidos políticos sencillamente son elementos canalizadores de las diferentes vertientes o tendencias que se producen en una sociedad. Entonces, mucho cuidado con esa falsedad. Pero Daniel, me surge una pregunta, porque he visto recientemente cualquier persona en este país tiene un partido político. Correcto. Y yo me siento a tomarme una taza de café con esos líderes y de repente le digo, no voy a decir el nombre de nadie, fulano, ¿y cuál es tu plan? ¿Qué tú persigues? Y entonces te empiezan a hablar como que son una grabadora. Yo quiero trabajar por la familia. Pero tú estás en un café que no hay nadie, son 2 gente. Yo voy a... Y empiezan hasta a subir la voz porque creen que es un discurso de tarima. Digo, pero espérate, que yo quiero conocer tus principios personales. ¿Qué hace creer en tu mente que tú puedes tener un partido y liderarlo? ¿Qué tú vas a inspirar en la población? No, porque yo me formé en el PLD. Y ahí se te quedan. Sí. Los partidos políticos se suponen que son fundamentos de ideales. O te recurren a vos, a Peña Gómez o a Balaguer, o cualquiera de los 3 grandes líderes que hemos tenido en los últimos 50 años. Mira, yo conversando con un amigo de la prensa de 100 días pasados, cuando la política dominicana se ha convertido en una política de inversionistas. Antes los cuadros políticos, y tú tienes que recordarlos porque tú eres de esa época, a pesar de tu juventud, los cuadros políticos eran los candidatos a diputados, a senadores, a alcaldes, etcétera. O sea, los que iban a las posiciones. Pero resulta que con el tiempo la política empezó a convertirse en un espacio propicio para los inversionistas. Y hoy en día tenemos una cantidad de inversionistas
en la Cámara de Diputados, en la que tú estás, en el Senado, una cantidad de funcionarios públicos. A mí una de las cosas que más me causa una suerte de contracción y calambre en el esófago es cuando me dicen que un funcionario es empresario. Porque la visión corporativa es muy diferente a la visión de la política, porque la visión de la política no es de beneficio para sí, sino es de beneficio para las mayorías. Y la rentabilidad del capital en la política tiene un carácter estratégico, no un carácter inmediato, como en el sector empresarial. Y yo sé que no todos los empresarios tienen una visión social suficientemente sólida para poder elaborar un proyecto. Yo le estaba diciendo a alguien aquí los partidos políticos no existen. Son clubes de apostadores. Cuando yo le digo, yo que he vivido en Europa, cuando yo le digo aquí a una persona, ¿cuál es la posición de tu partido sobre el tema de la salud pública? ¿Cuál es la posición de tu partido con relación a la política de exportaciones? ¿Cuál es la posición de tu partido con respecto al sector educativo? ¿Y qué te responde? O sea, los partidos no tienen posiciones, los partidos tienen personas que ellos tienen posiciones. Pero mira, en mi partido hay un candidato presidencial, que no le hago propaganda porque no es la idea, que dijo en estos días que era una vergüenza que el comité político durara 6 meses para reunirse. Pero a mí me preocupa algo más. Yo soy miembro del Comité Central desde el año 2000 y pico. Yo debo tener 12 años miembro del Comité Central. Nunca, ni una sola vez nos hemos reunido para estudiar el propósito político del PLD. Siempre estamos a la respuesta de grupos o a la respuesta de vamos a hacer esto, vamos a votar por esto, vamos a elegir a fulano, pero no tenemos un fundamento de discusión realmente en el PLD. No, porque son maquinarias electorales. Pero entonces, ¿cuáles son las soluciones que le vamos a plantear al país? Porque tú y yo podemos decir que yo creo que todavía nos va a tocar los años que nos queden, porque ya nosotros estamos en la segunda juventud, en una democracia maltrecha. Pero ¿y lo que vienen después de nosotros? ¿Le vamos a dejar el mismo país que recibimos o le vamos a poder entregar uno mejor? No, lo que sucede... Mire, Elías, yo le digo a la gente, es innegable que República Dominicana ha progresado, pero ha progresado de una manera preocupante. Primero porque ha progresado con una impronta de ineficiencia terrible, una impronta que crea cada vez más desigualdades. Hoy en día nos vanagloriamos, tenemos un crecimiento del PIB del 6 punto y pico %, pero cada día tenemos más desigualdad social. De hecho, la clase media, que es el sector más importante, en ese sándwich desacertado, le estamos reduciendo su mínima expresión. Entonces, hay un problema de visión de nación y hay un problema de visión del papel fundamental del político como actor y como precursor de la democracia. Daniel, hablar contigo siempre es interesante. El programa, y tú que tienes experiencia en televisión muy buena, el tiempo se va rapidísimo. Muy rápido. Pero se nos acabó el tiempo de la noche. Bueno, yo pero quiero dejar esto como en la serie de televisión que dice que tú vi continuo. Sí. Que tú me aceptes volverte a invitar en un tiempo que sea prudente para ti y continuar educando a la población, más que educando, elevando la conciencia de la población en el tema de democracia, que fue tan interesante hablar contigo. Mira, yo con una persona como tú siempre me dispongo a la disposición, porque creo que nos salimos del guión tradicional de a favor de quién estás o en contra de quién estás. Yo no estoy ni a favor de unos ni en contra de otros. Y eso es me permite... Yo soy un PLDista a favor de mi país, porque a mí me va a tocar irme y quiero dejarle uno mejor a mis hijos. Pero bueno, gracias, Daniel, los muchachos están ahí como en desespero. Gracias por tu visita y gracias a ustedes por compartir con nosotros en la noche de hoy. Mañana nos vemos en otra entrega interesante.